Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día 24 de septiembre, ¿sí? Eh, ya estamos por cumplir el primer bimestre, ¿sí? Estamos cumpliendo, llegando al final del bimestre. Si ustedes chequean en el aula de la materia el plan de trabajo, se espera la semana que viene que el profe tenga una calificación de ustedes, ¿no? Existe una especie de evaluación, ¿sí? En donde se pueda tener una calificación, ¿sí? Que mida el avance de ustedes, ¿sí? Entonces, estaba programada para esta semana, eh, bueno, explicar hoy, ¿sí? La clase, tema de sensores. Mañana ya empezar a trabajar con retrofit, hacer las pruebas desde Postman con un API, presentarles el proyecto de inmobiliaria, es el mismo, creo que con el que trabajaron en .NET, ¿sí? Solamente que ahora nosotros vamos a ser clientes de esa API. Y bueno, y ya empezar con un primer entregable, ¿no? Hablando con los profes, eh, tomamos la decisión de esta semana practicar, ¿sí? Un poco más. Entonces vamos a poner, después de que explique lo de sensores, un trabajo práctico eh, que repase sobre todo lo que es menú navegable, el uso, la creación de fragments y la implementación y el uso del patrón MVVM, ¿sí? Como para cerrar bien ese tema. Y la semana que viene, ¿sí? Ya empezar con, con retrofit, ¿sí? Ir consumiendo el API, pero vamos a ir de a poquito. ¿Tá? Entonces, ¿cómo nos va a evaluar, profe? Bueno, que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene, lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a presentar formalmente el proyecto de la inmobiliaria, eh, vamos a explicar quién va a ser el usuario de la aplicación móvil, qué tareas va a poder hacer ese usuario, eh, y vamos a probar un API que va a estar disponible en la nube desde Postman para entender cada uno de los endpoints, o por lo menos los más importantes, como el de login, el de obtener los datos de perfil, el de modificar perfil, el de obtener la lista de inmuebles de un propietario. Vamos a ir probando en Postman y después, ¿qué vamos a hacer nosotros en Android? Vamos a crear una aplicación, la aplicación cliente de esa API, y la primera parte que ustedes van a entregar va a ser, bueno, la activity de login, ¿sí? Y que cuando hay un login exitoso, vamos a ver, les voy a mostrar cómo guardar el token que me devuelve ese login para poderlo usar después en las demás peticiones, como por ejemplo obtener los datos de perfil de usuario, ¿sí? Entonces, esa va a ser la primera parte del entregable, ¿sí? La primera entrega. Como nuestra materia es una materia de proceso, ¿sí? En donde la forma que tenemos de evaluar es, digamos, lo que van aprendiendo a lo largo de la materia, pero en este caso, como hicimos con Laboratorio 1, usando como base, como fuente, un proyecto ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando todo con ese proyecto ejemplo. Hay partes de las entregas de ese proyecto ejemplo que lo vamos a ir haciendo entre todos, partes lo van a ir haciendo ustedes, ¿sí? Y ya en paralelo, ustedes van a ir pensando en una aplicación, en un proyecto, ¿sí? En una aplicación para un proyecto final, ¿sí? En donde el API la van a crear ustedes, utilizando la tecnología que quieran, .NET o Node, ¿sí? Van a documentar ese proyecto, es decir, van a armar un documento de especificación de requerimientos en donde van a describir el proyecto, lo que va a hacer, el fundamento, de qué solucionaría esa propuesta que ustedes hacen, eh, la lista de requerimientos funcionales, el modelo de caso de uso, el modelo de base de datos, modelo de caso de usos, diagrama de caso de usos y los prototipos de las vistas sugeridas. ¿Ok? Los prototipos de las vistas sugeridas. Entonces, habiendo entregado
el proyecto transversal completo, el proyecto de ejemplo, el de la inmobiliaria completo, más la documentación, estoy en condiciones de regularizar la materia. Pero si además yo ya hice todo el proyecto final, ¿sí? Ese que documenté, ya tengo la aplicación Java, la aplicación Android, ¿sí? Cliente terminada, bárbaro, la podés presentar antes de que cierre el cuatrimestre y se te daría por aprobada la materia. ¿Está? Entonces, de eso vamos a ir empezando ya a hablar la semana que viene. Vamos a ir hablando del proyecto transversal, lo que vamos a ir haciendo, las entregables, ¿sí? Para que ustedes ya vayan armando mentalmente una idea, una propuesta para el proyecto final, ¿sí? Che, del proyecto final, aparte de la aplicación móvil, ¿tengo que armar la aplicación web también? No, no necesariamente, no tengo que armar la web, ¿sí? Puedo suponer que hay una web de administrador, ¿sí? Pero nos vamos a concentrar en el API y yo puntualmente en el cliente que consuma esa API, ¿sí? Nadia, que levanta la mano. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien. Le hago una consulta. ¿Podríamos continuar con el mismo proyecto que hicimos en .NET para el final? El final que entregamos, digamos, el trabajo final que entregamos en .NET, continuarlo para esta parte mobile. Ningún problema, ningún problema. Incluso por allí el proyecto que ustedes hicieron en Web 2, ¿sí? En donde el API, que creo que también construyeron un API con Node, ¿tá? Y quieren hacer el cliente de esa API, genial, también, ¿sí? También pueden hacerlo, Ok. tranquilamente, ¿sí? No hay ningún problema. Eh, Obviamente que va a tener que estar todo documentado, ¿sí? El trabajo es, eh, por ahora vamos a hacer individual, ¿sí? Va a ser individual. Así que ahí, reanudar. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, no hay más preguntas con respecto a esto. Eh, Genial. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy, en donde la idea es trabajar con sensores, ¿sí? Vamos a ver, leer un poco la teoría acerca de a qué se consideran sensores, qué sensores tiene mi dispositivo, cómo los accedo, ¿sí? Eh, cómo los accedo, por ejemplo, para ponerle un listener, para escuchar las lecturas de ese sensor. ¿Tengo que pedir permisos o no? A ver cómo es el tema. Bien, lo primero que les voy a aclarar es que en este caso, para poder acceder a los sensores de nuestro dispositivo, como acelerómetro, giroscopio, el sensor de temperatura, no necesitamos solicitar ningún tipo de permiso. No necesitamos que nuestra aplicación pida permiso al usuario, ¿sí? Esa es buena. Segundo, no necesitamos incorporar ninguna librería extra, ya que vamos a usar las librerías nativas de Android, ¿sí? Así que todos van a poder hacer todo. Lo que sí sabemos nosotros con respecto a los sensores es que la mayoría de los dispositivos Android incorporan sensores que miden, por ejemplo, el movimiento del dispositivo, la orientación del dispositivo y alguna que otra magnitud física, como por ejemplo la temperatura o la humedad, ¿sí? Eh, Esos sensores son sensores de alta precisión y de exactitud, ¿sí? ¿En dónde puedo hacer uso de los sensores? O sea, ¿cuándo mi aplicación puede hacer uso de los sensores? Por ejemplo, en un juego, ¿sí? Por ejemplo, podría estar programando un juego que haga uso del sensor de gravedad, ¿sí? Del dispositivo, eh, para poder reconocer los movimientos del dispositivo y en base a eso hacer que el personaje o algún componente del juego, ¿sí? Se mueva, ¿no? Em, Bien. Todos los dispositivos, o sea, ¿todos tienen los mismos sensores? No, ¿sí? No todos los dispositivos van a tener los mismos sensores. Hay una serie de sensores que son básicos, que lo tienen todos, pero otros no, ¿ok? Otros no. ¿Y tengo formas de poder saber qué sensores tiene mi dispositivo para poder accederlos? Sí, vamos a verlo ahora. Ahora vamos a ver. ¿Y esos sensores? ¿Cómo los puedo clasificar? Bueno, lo primero que vamos a remarcar es que
no vamos a considerar sensores ni a la cámara, ni al GPS, ni a Bluetooth, ¿sí? Ni a Wi-Fi, no lo vamos a considerar sensores, ¿sí? Si bien la forma de poder accederlos este, de forma nativa es muy parecida a cómo vamos a acceder a un sensor, a los sensores, ¿sí? Pero no los vamos a considerar sensores, ¿sí? ¿Cómo los podemos clasificar esos sensores? Por ejemplo, de acuerdo a su función, ¿sí? Si los agrupo de acuerdo a su función, podrían ser sensores de movimiento, sensores de medio ambiente y sensores de posición, ¿ok? En el caso de los sensores de movimiento, son sensores que miden, por ejemplo, la velocidad, la fuerza, ¿sí? De aceleración sobre alguno de los ejes, ¿sí? Eje X, eje Y o eje Z. Dentro de la categoría de sensores de movimiento tenemos, por ejemplo, el giroscopio, tenemos el acelerómetro, ¿sí? Y sensores de rotación. Con respecto a sensores medioambientales, por decirlo de alguna manera, tenemos los sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de iluminación y sensor de humedad, ¿sí? Allí entran en juego el barómetro, fotómetro y termómetro. Con respecto a sensores que puedan medir, que puedan darnos nuestra posición o de posición física, tenemos el sensor de orientación, ¿sí? Que lo podemos utilizar igual que y el magnetómetro, que lo podemos utilizar, por ejemplo, para construir una brújula, ¿ok? En nuestro dispositivo. Entonces, esa es una forma de poder clasificar a los sensores, ¿ok? Esa es una forma. Bien, ustedes van a ver que la librería que nosotros vamos a usar, como cualquier librería, seguramente va a estar compuesta de una serie de clases e interfaces, ¿sí? Bueno, una de esas clases, ¿sí? Es la que representa a un sensor en sí, ¿estamos? ¿Y qué podemos hacer con un sensor? O sea, una vez que yo de alguna forma accedo a un sensor. Y puedo accederlo, por ejemplo, para obtener este, información acerca de ese sensor. Por ejemplo, el fabricante, la potencia, la exactitud en las medidas, ¿sí? En sus mediciones, no en las medidas. ¿Ah? También puedo querer acceder, o sea, lo más común, lo más lógico, ¿sí? Es quererlo acceder para poder empezar a obtener lecturas de ese sensor acerca de sus mediciones, ¿ok? Entonces, para eso, yo puedo registrar un listener, ¿sí? A ese sensor para empezar a obtener lecturas. Yo puedo programar, por ejemplo, la frecuencia de esas lecturas, ¿sí? Si quiero que sean más o menos frecuentes. eh, y así como registro un listener para ese sensor, también se lo puedo quitar, ¿ok? También se lo puedo quitar. Bien, como les comentaba recién, la librería de Java, que nos permite trabajar con sensores, está compuesta de una serie de clases e interfaces, ¿sí? Todas esas clases e interfaces están en el paquete android.hardware, ¿sí? Dentro de ese paquete, ustedes van a tener, por ejemplo, la clase sensor, ¿sí? La clase sensor es la que representa a un sensor con todas sus propiedades, ¿ok? Entonces ya van a ver que cuando ustedes dinámicamente, o sea, por código, accedan a un sensor, por ejemplo, a un barómetro, ¿sí? Ese sensor va a estar referenciado en una variable de tipo sensor, ¿sí? Vieron que les decía que los sensores, obviamente, eh, hacen lecturas, ¿sí? Si es un sensor de temperatura, y bueno, hace lecturas de la temperatura del medio ambiente, ¿ok? Y lanzan eventos cada vez que obtienen una lectura, ¿no? Entonces, esos eventos son objetos del tipo sensor event, ¿sí? Así como en una interfaz gráfica, los componentes lanzan distintos tipos de eventos, cuando el usuario interactúa con ellos. Por ejemplo, en un editext, ¿sí? Los eventos pueden ser los de foco, es decir, cuando el usuario se posicionó en el editext, puede ser el de foco ganado, el de foco perdido, podría ser el de entrada de datos por teclado, o sea, cuando el usuario está entrando datos, empieza a disparar eventos para que yo haga algo cuando el usuario introdujo algo o cuando dejó de introducir, ¿sí? Si es un botón, por ejemplo,
el evento que lanza es un evento del tipo action perform, por ejemplo, ¿no? Un action click. ¿Sí? Entonces yo le puedo poner un listener al botón para que cuando se produzca un evento del tipo click, hace tal cosa. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Eh, Dependiendo del tipo de acción, en el caso de la interfaz gráfica, ¿no? Dependiendo del tipo de acción que hace el usuario con un componente, ¿sí? Dispara ese componente distintos eventos, ¿no? Si está escribiendo, dispara un evento. Si el usuario saca de foco, dispara otro tipo de evento. Bueno, los sensores, esos eventos son objetos, ¿sí? De una clase. Bueno, los sensores disparan eventos del tipo, o sea, objetos del tipo sensor event, ¿sí? Ese objeto, ¿sí? Del tipo sensor event es el que trae información acerca de las lecturas que hizo ese sensor, ¿sí? Si es un barómetro, ese objeto va a traer información acerca de la temperatura que leyó el termómetro, por ejemplo. Si es el acelerómetro, bueno, ese objeto sensor event va a tener lecturas, ¿sí? Va a traer la información acerca de las velocidades de aceleración sobre cada uno de los ejes, ¿sí? De los tres ejes, ¿no? Bien. Ahora, para poder acceder a un sensor, ¿sí? Nosotros necesitamos un objeto de tipo Sensor Manager. No sé si recuerdan, cuando la clase pasada trabajamos con el GPS, ¿sí? Y mostré al final, en la última clase de localización, que creo que fue el viernes pasado, mostré la forma de acceder al GPS para obtener la última ubicación o para poner un listener. Así era. Y obtuvimos un objeto de tipo Location Manager, ¿sí? Que nos permitía referenciar a un dispositivo de localización, como podría ser el GPS o una antena, Wi-Fi. Bueno, acá, ¿sí? El objeto que necesitamos es un Sensor Manager, ¿sí? Entonces, en lugar de un Location Manager, un Sensor Manager. El método que vamos a usar para obtener un Sensor Manager es el método también que tienen las activities, que es getSystemService, ¿sí? No sé si recuerdan la clase del viernes que usábamos al método getSystemService y le pasábamos como parámetro a qué servicio queríamos acceder y le pasábamos al GPS provider, ¿sí? Para poder acceder a ese dispositivo. Bueno, acá le vamos a decir que queremos acceder a Sensor Service, a los servicios de sensores, ¿sí? Entonces, si invocamos el método getSystemService, pasándole como argumento, como parámetro, Sensor Service, este método nos va a devolver un Sensor Manager, ¿sí? ¿Y para qué queremos el Sensor Manager? Porque es ese objeto el que me va a permitir acceder a un determinado sensor. Es ese mismo objeto el que me va a permitir ponerle un listener a un sensor, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, vamos a hacer una analogía, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que en una interfaz gráfica los componentes, como les decía, generan eventos de acuerdo a la acción que hace el usuario sobre ellos, ¿no? El caso más típico, el más usado, es el del botón, ¿sí? Entonces, si ustedes querían capturar a de un botón, la acción de clic, ¿sí? Le tenían que poner un listener, ¿tá? Es decir, al botón le ponían un método, a través del método add onClickListener, ¿sí? Le pasaban un objeto, ¿tá? Le pasaban un objeto que era el que tenía los métodos que iban a reaccionar cuando el usuario hiciese clic en el botón, ¿no? Ese objeto que ustedes pasaban como listener, ¿qué interfaz implementaban en el caso de los botones? ¿Se acuerdan? Cuando ustedes le decían botón.setOnClickListener y esperaban entre paréntesis, ustedes ponían new y ya se lo generaba automáticamente, pero parecía el nombre de una interfaz. No hace falta que se acuerden con exactitud del nombre, pero más o menos cómo sonaba la interfaz que tenían que implementar. ¿Se acuerdan? No, No, profe. ese observer se lo ponemos a un mutable, a un LiDATA. Ese es para escuchar eventos de cambios en un LiDATA, ¿sí?
A ver, ¿se acuerdan? Busquen por ahí uno de los proyectos que tenían este, eventos, botones. Sale. Ahí está, ¿sí? La interfaz es on-click listener, en el caso de los botones, ¿no? Entonces, perdón, el método set on-click listener, que tiene un botón, espera un objeto que implemente la interfaz on-click listener, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, en el caso de los sensores, ¿sí? Cuando yo le digo a tal sensor, te voy a poner un listener, ¿qué objeto espera? Un objeto que implemente esta interfaz, sensor event listener, ¿ok? Esta interfaz tiene una serie de métodos que se van a ejecutar dependiendo de lo que haga el sensor, ¿sí? Si el sensor me da una medida, se ejecuta un método. Si el sensor cambia de precisión o cambie de sensor, por ejemplo, o hubo algún problema con el sensor, hay otro método que ya vamos a ver, son dos métodos, nada más. Bien, entonces más o menos vamos conociendo, ¿no? Ahí tomen nota, si quieren un papel, tienen una clase que es sensor, otra clase que es sensor event, ¿sí? Hay una clase que es sensor manager, son poquitas clases las que vamos a usar. Y hay otra clase que es sensor event listener, ¿sí? Event listener. Recuerden que acá, cuando ustedes trabajan en programación orientada a objetos, por allí, el acordarme con exactitud de la sintaxis, como cuando recién empecé a programar, que el if lleva paréntesis, es tener en cuenta la semántica. Acá me interesa la semántica porque yo estoy usando los objetos como herramientas. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando ustedes van a hacer algún trabajo en su casa, ¿no te interesa saber, no sé, que el martillo fue construido en la fábrica tal, que tiene una aleación de metales? No, tampoco te interesa saber que el martillo sirve para tal cosa. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Entonces, mira, acá tengo un objeto sensor, ese representa un sensor, ¿sí? Los sensores eh, emiten eventos, que son objetos del tipo sensor event, ¿sí? Esos son los objetos que traen información del sensor, ¿sí? Eh, ¿Tá? Si quiero acceder a un sensor, tengo que construir un objeto de alguna manera que sea del tipo sensor manager, ¿sí? Y el listener, la clase, el objeto que tiene que manejar el evento, es decir, que tiene que hacer algo cuando se produce un sensor event, es un objeto que implementa la interfaz sensor event listener, ¿sí? Nada más, ¿sí? Bien, genial. Ahora, acá hay una lista de sensores, ¿sí? Y de constantes que representan a cada sensor, ¿ok? De constantes que representan a cada sensor. Ya vamos a ver ahí cómo lo usamos, vamos a ir puntualmente. Vieron que yo acá les dije que necesitamos un sensor manager, ¿sí? Para acceder al servicio de sensores, para después con ese manager poder acceder a un sensor en particular, ¿no? Ese sensor manager, ya van a ver que tiene un método al que le tengo que pasar por parámetro a qué sensor quiero acceder, ¿sí? Entonces, para no escribirle yo acelerómetro, que por ahí como chuncano escribí mal, ¿sí? Entonces tengo una serie de constantes que tiene la clase sensor, ¿sí? Es decir, pongo sensor, la clase mayúscula, punto. Hay una serie de constantes como type accelerometer, type magnetic field, que contienen, son constantes numéricas, ¿sí? Constantes numéricas que representan a un sensor, ¿sí? Entonces, eh, al sensor manager, yo le voy a decir, mira, quiero acceder al sensor de proximidad. Bueno, pasale ese método de sensor manager, esta constante, type proximity, y él va a acceder a ese sensor. ¿Vamos? Genial ahí. Recién, al comienzo, vimos que podíamos clasificar, por ejemplo, a los sensores en tres categorías, ¿no? Dependiendo de su función, ¿no? Como sensores de movimiento, sensores medioambientales, ¿sí? Sensores de orientación o de ubicación, o de posición, mejor dicho. Esa era una clasificación. Otra clasificación, ¿sí? Que puedo hacer de los sensores es si son reales o virtuales, ¿ah? Es decir, que algunos de los sensores están emulados por software usando por detrás otros sensores, sí, físicos. Por ejemplo, por ejemplo, el sensor de proximidad, el sensor que determina si el dispositivo está cerca o lejos de algo, ¿sí? De un cuerpo, bueno, ese sensor de proximidad es un sensor virtual que trabaja por detrás con, por ejemplo, el sensor de luz.
¿tá? Se basa en el sensor de luz para poder saber si lo acerqué o lo alejé de un cuerpo, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, no todos los sensores son físicos, algunos son virtuales, ¿sí? El de gravedad, por ejemplo, es un sensor virtual, ¿no? Pero a todos los accedo de la misma manera. Para cada uno de esos sensores que quiere acceder, sean virtuales o sean reales, ¿sí? La clase sensor tiene una constante que identifica cada uno de esos sensores, sean reales o sean virtuales, ¿sí? Bien. Y acá ustedes pueden empezar a ver ya un ejemplito, ¿sí? Observen que yo les decía que para poder acceder a un sensor, lo primero que tengo que hacer es crear un sensor manager, ¿ok? Para crear un sensor manager, yo tengo que invocar este método, getSystemService. ¿Ustedes ven el puntero mío en la pantalla cuando lo muevo? ¿Se ve el puntero? No, profe. Ah, bien, perfecto. Está copada esta presentación así, con la camarita, que lo podés poner donde quieras, pero no, podés ir a donde quieras, pero no. Ahí, ¿ven? Sensor Manager, ¿ven que usa el método getSystemService? ¿Sí? El método getSystemService, si yo le paso como parámetro la constante sensor service, bueno, puedo acceder al sensor manager, ¿sí? Me genera un sensor manager. Si le paso como constante GPS provider, me devuelve un location manager, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hicimos la clase pasada? Bueno, ahí tengo el sensor manager, ¿sí? A través de ese objeto, yo después puedo acceder a un sensor, ¿sí? Ese sensor manager tiene este método para poder acceder a un sensor. Get sensor list, ¿sí? Siempre, por más que yo pida acceder a un sensor, siempre me devuelven una lista, ¿sí? Si yo al método getSensorList, eh, ¿cómo? No sé. Pará. Ahí vamos. Ok. Bueno, acá les comentaba que este método, getSystemService, es el que usamos para poder acceder al Sensor Manager, ¿sí? ¿Por qué necesitamos un Sensor Manager? Porque ese objeto es el que tiene el método getSensorList, que es el que nos permite acceder a un sensor o a varios sensores al mismo tiempo, ¿sí? Este método, SensorList, espera acá la constante del sensor al que quiero acceder, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, como constante de sensor type all, me devuelve la lista de todos los sensores. Me devuelve una lista con todos los sensores disponibles en mi teléfono. ¿Vamos hasta ahí? Si yo pongo, en lugar de type all, pongo acá type accelerometer, ¿sí? Una de las constantes que mostré en la diapositiva anterior, bueno, me va a devolver la referencia al acelerómetro, pero dentro de esta lista. Siempre me lo devuelve una lista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Esa lista es una lista de sensores, de objetos de tipo sensor. ¿Sí? Esos objetos de tipo sensor, ¿sí? Un sensor tiene información. ¿Sí? Yo al sensor en sí le puedo pedir, por ejemplo, el rango máximo en las unidades de medida que tiene ese sensor. Puedo pedirle el nombre del sensor, ¿sí? Que me diga cuál es el nombre, o puedo pedirle cuál es el tipo de sensor, ¿sí? El tipo de sensor me va a decir si es el acelerómetro, si es el giroscopio, ¿sí? Le puedo pedir el fabricante, la versión, ¿sí? De ese sensor, porque puede que mi dispositivo sí tenga el acelerómetro, el tuyo también, pero el mío sea de una versión un poquito más vieja que la tuya, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, así como le puedo pedir esta información, hay muchas cosas más que le puedo pedir al sensor, ¿sí? Ah, y acá es en donde le pido, ¿el sensor tiene algún método para que yo pueda ponerle listener? No, 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 el sensor no lo tiene, ¿ok? Al sensor solamente le puedo pedir esto, información eh, de las características del sensor, ¿sí? Para ponerle un listener es otra cosa. Bueno, y sí, ¿cómo podemos probar esto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora nosotros en un proyecto, vamos a obtener la lista de todos los sensores y la vamos a mostrar por pantalla, ¿sí? La vamos a mostrar en el text view, ese que viene por defecto en nuestro proyecto. Entonces, lo que voy a hacer es, dejo de compartir, mejor dicho, saco la presentación, me voy a Android Studio, ¿sí?
Y acá lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo proyecto con una empty view activity, es decir, con una activity vacía, una activity con vista vacía. Siguiente, le vamos a poner como nombre ejemplo sensor, pero sensores 2025, le pueden poner ustedes, ¿sí? Ejemplo sensores 2025. Bueno, y después todo lo demás es lo mismo. El paquete en donde se va a guardar, me aseguro que esté en Java, el API mínima, y le digo finalizar. Genial. Esperamos que se vaya construyendo nuestro proyecto, ¿sí? Tengo la barra acá, pero cerrando estas ventanitas, tantas estas pestañas. Espero que se genere, ¿sí? Ahí vamos a esperar. Bien, ok. Entonces, vamos a ir comenzando. Está grabando, genial. Lo primero que voy a hacer es cambiar la vista de modo Android a modo Project. Si le quiero cambiar el ID al TextView, me voy a tener que ir a la vista. La vista la tengo dentro de App, Main, Res, Layout. Acá tengo Activity Main XML. ¿Se acuerdan que cada vez que ustedes crean un proyecto eh, con una activity vacía, le genera una vista con un solo elemento, con un TextView, ¿sí? Entonces, ese TextView lo vamos a dejar así como está. Lo único que le voy a cambiar es el ID, porque yo lo voy a acceder desde código, ¿no? Fíjense que acá lo seleccioné, el componente, lo puedo cambiar desde acá. El ID, el que ustedes quieran. Yo le voy a poner TB por TextView, mostrar, ¿sí? Para poder accederlo desde Java a este componente, a este TextView, eh, usando el view binding, voy a tener que activar esa característica, ¿no? Entonces, eso es algo que me olvidé decirles también. Vamos a activar el view binding, ya lo vamos a dejar listo, ¿sí? Vamos a abrir el archivo de Gradle y aquí view feature, la propiedad es view binding, pero view binding es una propiedad, entonces le asigno true. Una vez que activé esta característica del view binding, lo que voy a hacer es eh, sincronizar, no me olvido, acá arriba, sincronizar, ahí pasé por el chat, espero que se reconstruya todo. ¿Qué hace cuando se activa esta característica? Genera, ¿sí? Por cada archivo XML que tienen en la carpeta layout, por cada vista, genera una clase, ¿sí? Que representa el modelo de esa vista. ¿Ok? El nombre de la clase es el mismo nombre del archivo XML. Es decir, que me va a generar un archivo llamado ActivityMain con el sufijo binding, ¿sí? Eso lo genera solo. Cualquier cambio que hagan en la vista, automáticamente se actualiza ese modelo, esa clase de modelo. Si agregan un archivo XML, automáticamente me genera, por el hecho de tener activado el viewBinding, me genera esa clase que representa la vista, ¿no? Ya entonces le hemos cambiado el ID al TextView que tenemos en el ActivityMain, hemos activado en el archivo de Gradle las características de viewBinding, entonces ahora me voy a poner a crear el viewModel, ¿sí? Porque va a ser el viewModel el que va a generar un sensor manager y el que le va a pedir al sensor manager la lista de sensores, ¿sí? Entonces, ¿cómo creo el viewModel? ¿Mm? ¿Cómo crearía un viewModel para Main Activity? Recuerden que la buena práctica es por cada vista, ¿sí? Tener un viewModel, ¿ok? Salvo que la vista, salvo que tenga dos vistas, pueden tener dos vistas un mismo viewModel solo en el caso de que las vistas muestren lo mismo, pero de forma diferente, ¿sí? Entonces ahí podrían tener dos vistas del mismo viewModel, ¿ok? Si no, es un viewModel por cada vista. Cuando me refiero a vista, me refiero a la activity o a fragment, ¿ok? Entonces acá, ¿cómo creo el viewModel del main activity?
Clic Eh, derecho. bien. Se crea una nueva clase, clic derecho en el paquete, new, Java class, ¿sí? ¿Qué nombre le pongo? Puedes ponerle Pepito ViewModel, pero bueno, siempre es conveniente ponerle el nombre de la clase, del activity o del fragment al que le estás creando el ViewModel, ¿no? La activity es main activity y la acompaño con ViewModel. Entonces yo sé que este es el ViewModel del main activity. Perfecto. Para que sea ViewModel, ¿qué tiene que hacer? Extender de Android ViewModel. ViewModel. Sí, señorita. Perfecto. ¿Sí? Inmediatamente cuando estoy en Android ViewModel me pide que cree el constructor. Bárbaro. Genial. Genial, genial. Bien. Entonces, acá lo que nosotros queremos hacer es, de acuerdo a la diapositiva, nosotros lo que queremos hacer es qué cosa. Y obtener la lista de sensores que tiene mi teléfono para mostrarla por pantalla, para mostrarla en el Test View, ¿sí? Para poder obtener la lista de sensores, tengo que crear primero un Sensor Manager, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es, yo puedo crear un método acá, ¿sí? Yo podría crear acá un método obtener sensores, ¿sí? Y listo. Lo que voy a hacer, porque eh, este, más adelante lo voy a necesitar, es crearme acá un atributo privado de tipo Sensor Manager. Sí, me voy a crear un atributo de tipo Sensor Manager. Voy a poner, qué sé yo, Manager, ¿ok? Y, y me voy a crear la lista de sensores. Acá la lista, pero que va a guardar objetos de tipo sensor y sensores se va a llamar. Fíjense que creé la variable, pero no la inicialicé, ¿sí? Importo sensor. Fíjense que cuando importa es del paquete Android Hardware, ¿sí? Y importo list. Perfecto. Bien, ¿por qué por qué los inicializaría acá? Los pondría esto como atributos a manager y a sensores. ¿Mm? A ver, algo que, o sea, lo puedo poner como atributo. O sea, una clase tiene atributos porque son características que describen a esa clase. Perfecto. Bien. Ahora, fíjate que acá yo estoy hablando de un viewModel y de pronto vos decís, sí, bueno, un viewModel, lo común que lo caracteriza es un table, ¿sí? La data, ¿tá? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué podría yo decidir agregar esto como atributo? ¿Qué me permite esto? Que estas variables las pueda acceder desde otros métodos, Acceder desde cualquier... Ah, eso iba a decir. Exactamente, eso mismo, Nadia. Accederlas desde cualquier método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por allí podría tener un método que las inicialice, otro método que obtenga la lista de sensores, otro método que le ponga un listener a uno de esos sensores. Entonces puedo tener varios métodos que accedan a esa misma referencia. Sí, señora. Entonces ahora acá vamos a crearnos el método, eh, vamos a poner, qué sé yo, listar sensores. Se va a llamar. Listar sensores. Este método va a tener como tarea ¿qué cosa? Y la tarea va a ser acceder a la lista de sensores que tiene el teléfono, ¿sí? Que tiene mi dispositivo. Genial. Bueno, ¿y cómo hago? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo que crear primero el manager, inicializar el manager. De acuerdo a la diapositiva, fíjense, un sensor manager, ¿sí? Lo tengo que obtener invocando este método, getSystemService, ¿sí? Y pasándole la constante sensorService, ¿ok? Esta constante sensorService es de context, ¿sí? Así como la constante typeAll es de la clase sensor, sensorService es de context. Entonces, getSystemService es un método que tiene las activities, ¿sí? Si yo estuviese separado en el onCreate de una activity, pongo getSystemService y lo accedo al método, lo puedo invocar porque lo tiene. En el caso de que estoy en un lugar que no es una activity, que es el viewModel, ¿cómo puedo acceder al método getSystemService?
Es la misma situación que, por ejemplo, cuando ustedes necesitaban acceder al método Start Activity, por ejemplo. Y entre get application. Eh, a través del Get Application, ¿sí? A través del application. Entonces, Get Application, punto, Get System Service, ¿sí? Y acá está la constante. Acá quiero decir, bueno, ¿qué servicio quiero acceder? Bueno, de context, le voy a decir a Sensor Service, ¿sí? Sensor Service. Perfecto. Bien. Pero ¿qué pasa? Este método, ¿sí? Me devuelve un object, pero este método getSystemService me devuelve un object. Entonces, lo que voy a hacer es castearlo a Sensor Manager. Yo te voy a castear a vos a perdón, Sensor Manager. Ahí está. Voy a correr ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, estoy creando. Dentro del método leer sensores, ¿sí? Un manager. ¿Por qué? Y bueno, porque este manager, ese objeto manager, es el que me va a permitir obtener esta lista de sensores que necesito acá. ¿Sí? Bien. Entonces acá, ¿qué hago? Y le digo a manager, ¿sí? Punto get sensor list, ¿sí? Y acá me espera que pase el tipo de sensor. Si yo acá le pongo de sensor la constante acelerómetro, ¿sí? Vieron que cada una de estas constantes son constantes numéricas. Cada constante tiene un número, obviamente, son constantes numéricas, ¿sí? El acelerómetro es el número 1, por ejemplo. El sensor de gravedad es el 9. ¿Tá? Bueno, si yo le pongo type all, le paso esta constante que vale -1, ¿sí? Me devuelve una lista de todos los sensores disponibles en mi dispositivo. ¿Ok? Me lo devuelve como Profe, lista. Entonces yo esto ¿no lo lo puedo deberíamos guardar. guardar en una lista? Esta que creamos acá arriba. Sensores. ¿Sí? Vamos a guardar ahí. Sensores. Perfecto. Bien, entonces, en mi lista de sensores tengo los sensores. ¿Sí? En esta lista de sensores asigno los sensores. Ahora acá la pregunta es la siguiente. ¿Sí? Creo que no me estoy equivocando nada. Tengo la lista de sensores. ¿Ok? Tengo la lista de sensores. Primer pregunta. ¿Cuándo se va a ejecutar este método? ¿Cuándo se ejecutaría este Llame, método? cuando lo llame. Cuando lo llamen, ¿no? ¿Y de dónde? ¿Desde dónde lo van a llamar? ¿Desde dónde Y lo tendrían que llamamos invocar? Desde el del main main. activity. Claro, en algún momento desde el main activity van a llamar este método, ¿sí? Este método va a acceder a la lista de sensores, me devolvió la lista de sensores, ¿sí? Tengo la lista de sensores acá. ¿Cómo se las devuelvo a la vista? Para que las muestre. ¿Qué necesito? En el view model, para poder ¿Un pasarle a la mutable? vista, un mutable. Sí, señorita. Un mutable. ¿Y ese mutable de qué tipo tendría que ser? ¿De qué tipo tendría que ser ese mutable? De tipo lista, de tipo lista de sensor. Bien. Bien y no bien. Miren, si yo acá le digo que es una lista de sensores, podría ser así, ¿eh? De sensores, bárbaro, de tipo sensor. Yo le digo, bueno, acá, mutable, te voy a setear la lista de sensores. Pero ¿qué va a tener que hacer la vista? ¿Sí? ¿Qué componente tendría que haber en la vista para que cuando yo le pase la lista, lo muestre? ¿Qué tendría que haber en la vista? Y tenemos que tener una tabla o algo para, o no. No sé, Porque le díganme vamos a pasar una ustedes. lista y tenemos ¿Qué un texto del otro componente lado. vimos que mostraba una lista de elementos? Vimos dos tipos de elementos. No me acuerdo el nombre. Vamos mal, ¿eh? A Estamos ver, mal. estamos mal. ¿Cómo se llamaban los componentes que vimos? Que si yo le paso una lista a través de un adapter, me muestra la lista. Vimos dos componentes que son capaces de mostrar el contenido en una lista. ¿No era algo de Recicler? Claro. Uno es el Recycle View,
o una lista reciclable o un list view, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la activity recibe la lista de sensores, ¿sí? Yo no tengo más que pasársela al adapter y el adapter y setearle el adapter ese al recycle view y él se encarga de mostrarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo les pregunto, ¿la vista que ustedes tienen acá tiene un list view o un recycle view? No, No, ¿qué tiene? un text view nomás. Un test view. Entonces, ¿cómo, qué tendría que hacer en la activity? La activity, yo me paro acá del lado de la activity. Ahora estoy en la activity, ¿sí? Acá obtuve la lista de sensores. ¿Qué tendría que hacer acá la activity para mostrar en la vista esa lista? La lista de los nombres de los sensores, por ejemplo. Porque inclusive el test view espera datos de tipo string, ¿sí? Entonces yo tendría que de esos sensores sacar el nombre y mostrarlos, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer acá en el activity cuando tengo la lista? Y ahí lo podríamos recorrer con un for y concatenar los strings o mostrarlo uno por uno. Pero Claro, sí. Pero ¿qué les la dijo el idea profe sería meter la Luis? lógica en él, Ah, que no va lógica. eso. No Les hay que estoy poner lógica. remarcando. No pongamos lógica del lado de la activity. ¿Sí? Ah, entonces, perdón, profe. No tengo que mandar la lista, porque si mando la lista, voy a tener que poner un for del lado de la activity para recorrerla y sacar la lista de nombres y mostrarla. ¿Sí? Ah, bien, 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 bien. Entonces, ¿qué le mandaría acá? ¿Qué le podría mandar? Si no le mando la lista, Texto. el texto. O sea que le podría mandar un string. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tendría que hacer el método este listar sensores? Yo tendría que acá, de alguna manera, Como dijo el compañero, recorrer. eso. Acá lo que tendría que hacer es justamente recorrer la lista, ¿no? Acá lo que tendría que hacer es recorrer la lista, obtener los nombres de los sensores, concatenarlos, ¿sí? Armar una sola cadena con todos los nombres, usando el carácter de escape barra n para hacer el salto de línea, para emular que aparece en como en una lista, ¿sí? Pero va a ser un solo string y se lo paso al mutable. Exactamente, pero la lógica la pongo siempre del lado del humor. Eh, yo siempre les dije que no se olviden que cuando ponen un mutable, ¿sí? No lo inicializan acá, ¿sí? Sino que tiene que haber un get, lo inicializan en el método get. Entonces, antes de seguir con el listar sensores, voy a terminar esto. Voy a crear el método get de ese mutable LiData, ¿sí? Que va a devolver un string. Este get es para este método que se llama mSensores, mutable sensores. Si el método se llama Pepe, el get va a ser get Pepe, ¿sí? Siempre el nombre del atributo. Get, y el atributo se llama mSensores. Ok. Y acá la buena práctica es inicializar. Si esa variable mutable, mSensores, está nulo, la inicializo. mSensores, la new, mutable. Perfecto. Y retorno. Genial. Entonces, siempre para no olvidarme, pongo un mutable, háganle el get, ¿sí? Para no olvidarse después. De todas maneras, si se olvidan, va a dar error, ¿sí? Va a haber una excepción. Cuando intenten a ese mutable setearle algo, ¿sí? Y al no tener el get, que en algún momento lo va a inicializar, me va a dar una excepción, un null pointer exception. Bueno, entonces, acá el listar sensores, bárbaro, en sensores. Tengo la lista de sensores y acá lo que dice el compañero. Tengo que recorrer esa lista de alguna manera, concatenarla, ¿sí? Obtener los nombres de los sensores y armar un string, ¿sí? Con esos nombres de los sensores. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Puedo usar string? Sí, puedo usar string, no hay ningún problema. Pero yo tengo que saber, ¿sí? A ver, si yo tengo un string, cadena, ¿sí? Inicializado con la palabra hola, ¿ok? Palabra hola. Y luego digo, bueno, le voy a decir a cadena, punto, concat, por ejemplo, para concatenar, te voy a concatenar la palabra chau, ¿sí? Si yo imprimo cadena,
Si en la línea 35 imprimo cadena, ¿qué habrá en cadena? Hola, hola, chau, Hola, chao. ne, no. Chao. Recuerden que cuando ustedes crean un string, el string es inmutable. ¿Estamos de acuerdo? Si yo creo un string, el string es inmutable. Cada método que tiene string devuelve un nuevo string, ¿sí? Es decir, que después de que se ejecute la línea 34, en la RAM, en el hit, va a haber dos objetos de string. Cadena va a estar apuntando a un objeto string con la cadena hola, ¿sí? Y esta llamada genera nuevo objeto string con la cadena hola chau, ¿sí? Pero no está siendo referenciada por nadie, ¿ok? El string original es inmutable. Te dirán, bueno, puedo hacer algo como esto, decirle que ahora cadena vale lo que tiene concatenado. Sí, podría hacerlo así, ¿tá? Pero tengo que ser cuidadoso cuando quiero concatenar cadenas, en este caso, que quiero, digamos, poner esto en un bucle para que se vaya encadenando, porque string es una clase especial, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan una cadena que vaya mutando cuando la van concatenando, ¿sí? Usen otro string, otra clase string. Por ejemplo, un string builder. No la conocía. Bueno, Java tiene eh, dos clases, tres clases en realidad para manejar cadenas. String, ¿sí? Que es la que todo el mundo conoce. Después los invito a que lean y busquen acerca de lo que es el pool de string, ¿sí? Perdón, de string, cómo maneja internamente la máquina virtual Java a las cadenas, ¿sí? Eh, Tiene tres clases: string, string builder y string buffer, ¿sí? String builder y string buffer permiten manejar cadenas mutables, ¿sí? Que pueden mutar, ¿ok? La diferencia está en que string buffer, por ejemplo, es una clase que tiene todos sus métodos sincronizados por si yo quiero crear un string para que sea accedido de forma concurrente, ¿sí? Eh, por eso es que vamos a usar string builder, ¿no? Entonces acá le puedo poner cadena, cadena, piénsenlo como un string, ¿sí? Solamente que va a mutar. La única gran diferencia, aparte de que es mutable, es que para crear una cadena, sí o sí, tengo que usar el operador new, ¿sí? Para crear un string builder, sí o sí tengo que crear un operador new. Bueno, ahí tengo cadena, ¿sí? Entonces ahora sí voy a hacer un for de los que ustedes quieran para recorrer. Lo que voy a recorrer es objetos de tipo sensor, ¿sí? La variable para iterar va a ser, qué sé yo, s, y la lista de sensores está guardada en sensores, la variable sensores, ¿sí? Hay un for mejorado, ¿no? Entonces, en cada iteración, S apunta a un sensor de la lista, ¿sí? ¿Qué quiero hacer yo? Y bueno, a cadena, a cadena, le quiero agregar, quiero hacer un append. El append sería el método concat de string, ¿sí? Le quiero concatenar lo que tiene más del sensor que estoy recorriendo, el nombre, ¿sí? Get name, por ejemplo, el nombre del sensor. Em, el nombre del sensor. Le voy a concatenar también, a ver, ¿qué otro método tiene sensor? El fabricante podría ser acá, get sensor type. Uno es el nombre con el que identifica el sensor y el otro es el tipo de sensor, ¿sí? Vamos a mostrar los dos concatenados, ya que estamos. Bien, entonces, cada vez que itere, ¿sí? Cadena se va a ir modificando, ¿sí? Va a ir concatenando y le voy a agregar acá un salto de línea. Voy a concatenar a esto un barra n, ¿sí? Para que me muestre el nombre, el nombre específico del sensor, el nombre genérico y abajo siga con otro, ¿no? Ok. Cuando terminó, cuando sale del for, voy a tener en cadena concatenados todos los nombres de los sensores, ¿sí? Entonces ahí sí se lo voy a pasar al mutable. Acá sí le voy a decir a mi mutable sensores, set value, ¿sí? Y espera un string. Entonces le voy a decir de cadena. Si yo le paso cadena, no es un string builder. Bueno, toString, ¿sí? Tiene el método toString sobrescrito que devuelve la cadena que tiene adentro el builder en formato de string, ¿sí? Y eso sería
mi método listar sensores. ¿Ok? Ese sería mi método listar sensores. Entonces, les queda como tarea a ustedes ahora, tienen exactamente 10 minutos para, desde la activity, llamar este método, listar sensores, y a esa lista que obtienen, mostrarla en el test view. ¿Sí? Tienen exactamente 10 minutos para comenzar. Ahí creas una variable atributo que referencia al viewModel, una variable atributo que referencia al binding. Siempre, siempre privadas, ¿no? Sí, sí, porque es la buena, porque son atributos. ¿Sí? Activity, binding. ¿Cómo era Rev esto? Nunca me acuerdo Claro, del... porque mira, para no olvidarte, es con el nombre este del XML. Activity main. Activity main binding. Bien, perfecto. Entonces ahora lo que haces vos, después de super, decís, bueno, inicializo el binding y inicializo el viewModel. Después hace esto. Punto. Esto era Pero primero, Factory, era la línea. no, para. Estas variables no están inicializadas, no le podrías hacer punto. Entonces, inicializa primero la del viewModel. Esa es la del viewModel, que es la de más larga, hacela ahí arriba. Para que te estoy rayando todo, perdóname. Entonces, mb Sí, no lo veo igual yo. bm, Si me da ahí un está, segundo que conecto la segunda pantalla. Sí. eco. Ahí, Cuerpisca no lo ves. bm de viewModel igual. Ah, Dame un está segundo. hablando, no dije nada. Perfecto lo que estás haciendo. Ahí. Y hasta ahí llego. A ver ahora entre todos, que den una mano a hacer funcionar eso. Yo no intervengo. Era que Android Model Factory. Y hasta acá es lo que me acuerdo. Punto get instance, puede ser. Lo Y ahí podríamos ver el en get talento. application. Sí, sí, estoy viendo otro por eso. Punto. Adentro del Bien. get instance, Bien. ahí, get Application. application. Punto. Punto create. Y ahí entre paréntesis, Y ahí es Bien. ¿Y esto era la clase? el view model. main activity, view model. Model.class. Parece que se te fue un paréntesis de más hecho en el último. ¿Oye? Después de get application te falta un paréntesis y al último sacale uno. Bien. Profe, esta parte siempre es igual. Esto. O se fue el profe. Están ustedes, el Como profe, ahora. Che, vale. Baño. Ahora inicializate Bien. el binding. Bien. Binding va a ser igual a... Esta sí que nunca me acuerdo. Activity, main binding. Binding. Y ahí le pasas en el Inflate. inflate Inflate. el get layout. Bien. Listo. Esto era... Punto... Perfecto. Bueno, model punto get sensores observe Ahí pasa el this, el This. contexto. This, coma. is, Y ahí créate el New nuevo observe. observable. observe string bien. Bien. Antes que eso, esto todo más, vamos a hacer bm punto listar sensores, volvemos acá,
Binding. Punto demostrar punto text. Ahí adentro no sé qué va, ¿qué diría? Ahí va la No, variable. debería estar así, ¿o no? ¿La S nomás? Sí, sí, pues. Ah, Si devuelve una string, sí. listo. Eh, Bueno, probamos, ¿no? Play. Ahora hay que esperar 15 minutos que arranque el emulador y... Terrible. Hagas. Ahí está, ¿verdad? No sé si está el profe ahí, pero imagino que al ser emulado no voy a poder probar nunca, o sea, la cámara, todas esas Tiene que variables girar el reales, CPU. por ejemplo. Claro, más o menos. Ah, me parecía que era así, che. Va, Pasate el código ese, Está por bueno, favor. ¿eh? Te quedó bien. tal cual. Ahí Acá te saludo paso, para la Maxi. gente que va a ver la grabación. Tal cual. Saludos. No, Pablo empieza a cantar, ¿eh? Cántate algo, Maxi. ¿Qué pasó, Valentín? Anduvo. Lo A que ver, le estaba preguntando, sí, bueno, ahí abro ¿cuánta RAM tenés? 16. Está bien. Fíjense que eh, muestra en la lista los nombres de los sensores, el nombre del sensor y tiene que mostrar al final el tipo de sensor, ¿ven? Tipo genérico, ¿ven? Que es si es sensor de orientación, el acelerómetro, giroscopio, porque están concatenadas los dos datos. El get name y el otro es el get string type. Ahí está, traba las dos. Este es el que me dice el tipo genérico de sensor. Y este es con el nombre que figura, eh, lo reconoce ahí Android, digamos. Ahora lo que vamos a hacer es acceder a uno de los sensores, por ejemplo el acelerómetro, y ponerle a ese un listener para ir tomando lecturas. Y vamos a ver qué detecta, ¿sí? Y después volvemos al Device Manager para ver si bien. Entonces, hasta acá lo único que obtuvimos fue una lista de sensores y lo que hicimos fue pedir del sensor el nombre, ¿sí? Y, y en formato string el tipo genérico del sensor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a un sensor le quiero poner un listener, ¿sí? Si yo a un sensor le quiero poner un listener, me voy a valer del objeto Sensor Manager, ¿sí? Sensor Manager es el objeto al que le pedimos la lista de sensores, ¿sí? Bueno, ese método, ese objeto, tiene este método, Register Listener, ¿sí?
Ese objeto, ese método, perdón, tiene varios parámetros. En el primer parámetro, lo que espera, que acá dice this, lo que espera acá es un objeto que implemente la interfaz Event Listener, ¿sí? El segundo parámetro es a qué sensor le voy a poner el listener, y en el último parámetro la frecuencia de lecturas, ¿ok? Si ustedes observan estos fragmentos de código, ¿sí? Acá hay dos métodos, y esto da a entender, ¿sí? Que esto está probado ¿en dónde? ¿Está probado desde el ViewModel o está probado esto en dónde directamente? No, eso está probado en el main activity. Está probado en una activity, sí señor. Esto está probado en el main activity, ¿no? Y lo que puedo rescatar acá es lo siguiente. Lo que decía la teoría es que cuando vos registrás un listener para un sensor, tenés que registrarlo, ¿sí? Del mismo sensor manager, invocás al método unRegister listener y le pasás la referencia de ese objeto listener, ¿sí? Y deja de funcionar el listener, ¿no? Evidentemente. Bien, entonces sí, estamos dentro de una activity, ¿sí? ¿Y qué les parece a ustedes si este this no representa el contexto, ¿sí? Representa una clase que implementa la interfaz Sensor Event Listener? ¿Qué significará? Que esta activity es, además de una activity, es un Event Listener, ¿sí? Es un Sensor Event Listener. Es decir, la clase de la activity, para armar este ejemplo, seguramente la armaron de esta manera. Public, class, main activity, extend the app compat activity, implements sensor event listener. ¿Sí? Seguramente, ¿sí? A la activity se la modificó de esta forma, ¿sí? Se la creó de esta manera, ¿sí? Como una clase que es una activity y además implementa sensor event listener. Por eso es que pasa acá la referencia, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Si lo vamos a hacer ahora desde el ViewModel, yo voy a tener que o decirle que mi ViewModel además implementa Event Listener, ¿sí? O crear una clase interna Event Listener, ¿sí? Porque eh, para poder instanciar un objeto de esa clase y pasar después la misma referencia para activar el listener y la misma referencia para desactivarlo, ¿sí? Observen, además, lo siguiente. En este caso, al método getSensorList, ¿sí? Lo que se le pasa es a qué sensor quiero acceder, ¿sí? En el ejemplo de recién, le pasamos la constante typeAll, ¿sí? Me devolvió una lista con todos los sensores. Si yo le paso un sensor en particular, me lo devuelve también dentro de la lista. O sea, me devuelve una lista con ese único sensor. Siempre me devuelve una lista, partiendo de eso. Segundo, yo les estoy diciendo que para registrar un listener a un sensor, me tengo que valer del sensor manager, del método register listener, y pasarle la instancia de esa clase que implementa Sensor Event Listener, ¿no? Esa clase, Sensor Event Listener, o que implementa la interfaz Sensor Event Listener, debe tener métodos que reaccionan cuando un sensor provoca una lectura, ¿no? Y me devuelve un objeto de qué tipo habíamos mencionado. ¿De qué tipo eran los eventos que emitían los sensores? Había 3 o 4 clases nada más, o interfaces, que vimos recién. Recuerden que el API de sensores tenía la clase sensor, la clase sensor event, la clase sensor manager y tenía la interfaz sensor event listener. ¿Los sensores qué tipo de evento emiten? ¿Cómo se llama el objeto? ¿De qué tipo son los objetos? Sensor Event. Sensor event, exactamente. Bueno, ese objeto sensor event, ¿sí? Trae información, ¿sí? Puntualmente tiene una serie de atributos
con información acerca del evento. Esos atributos, ¿sí?, que tiene sensor event son accuracy, que indica la exactitud del evento, sensor, es decir, una referencia al objeto, al sensor que provocó el evento, el tiempo en nanosegundos en el que ocurrió el evento y un arreglo de tipo float, ¿sí?, en donde vienen los valores de lectura de ese sensor, ¿sí? Por ejemplo, si es el acelerómetro, este arreglo tiene 3 posiciones. En la posición 0, seguramente la velocidad de aceleración en el eje X. En la posición 1, la velocidad de aceleración sobre el eje Y. Y en la posición 2, la velocidad de aceleración o la fuerza de aceleración sobre el eje Z, ¿sí? Es decir, que ese objeto sensor event, yo le puedo pedir esta información. Si me interesa la lectura, los valores de lectura, bueno, voy a acceder a este arreglo, values, ¿sí? Bien, esperen que quiero borrar acá los dibujillos. Entonces, las diapositivas siguientes tienen información acerca de cada uno de los sensores, o por lo menos los más importantes. Todos se comportan de la misma manera. Por ejemplo, si el sensor al que estoy accediendo es el acelerómetro, ¿sí? Sensor Event trae en el arreglo value 3 posiciones, como les decía, en cada posición del arreglo la fuerza de aceleración de cada uno de los ejes, ¿sí? Siempre como valores reales, flotantes en este caso. Lo que tienen abajo es la explicación física de cómo calcula la fuerza de aceleración sobre cada uno de los ejes. Si estoy accediendo al giroscopio, ¿sí?, en donde lo que mido es la velocidad de rotación en un eje, ¿sí?, la velocidad en la que estoy rotando en un eje, también el objeto sensor event me trae un arreglo de 3 posiciones con la velocidad alrededor del eje X o alrededor del eje Y en la posición 1 y en la posición 2 la velocidad de rotación sobre el eje Z. En cambio, estos valores pueden ser positivos o negativos dependiendo en qué sentido estoy girando el dispositivo, ¿no? En cambio, por ejemplo, si es el sensor de proximidad, ¿sí?, me devuelve un arreglo con una sola posición, ¿sí? Ese valor puede ser o la distancia en centímetros desde el teléfono al objeto, o puede que les devuelva un número que indique si estoy cerca o lejos, nada más, ¿sí? Eso lo vamos a analizar ahora. Entonces, si yo acerco el dispositivo a un cuerpo, ¿sí?, puede, dependiendo del modelo y del tipo de sensor, me dé en centímetros o directamente un valor que indique que está cerca del cuerpo y otro valor cuando está lejos, ¿sí? Pero me lo devuelven en un arreglo de una sola posición, ¿sí? Si es el magnetómetro, lo que mide el magnetómetro es la intensidad del campo magnético de la Tierra sobre esos ejes. Bueno, esa intensidad me la devuelve en un arreglo de 3 posiciones, de la misma manera, intensidad del campo magnético en el eje X en la posición 0, en la posición 1 la del eje Y, y en la posición 2 la del eje Z. Si es el barómetro, ¿sí?, si es el sensor de presión atmosférica, que es uno de los sensores medioambientales, también me devuelve un arreglo con una sola posición, en donde lo que tiene ahí es el valor en milibares de la presión atmosférica. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para acceder, por ejemplo, al acelerómetro, ponerle un listener al acelerómetro y obtener los valores de lectura de los 3 ejes, ¿sí?, que mide la velocidad de aceleración sobre cada uno de los ejes del dispositivo. Voy a sacar esto de acá. Volviendo al código, voy a ir al ViewModel y lo que voy a hacer es lo siguiente. Teniendo como referencia que esas velocidades, si yo le voy a poner un listener a un sensor, también tengo que registrarlo, ¿sí?, en algún momento. Entonces me voy a crear 2 métodos. Uno que registre el listener y el otro que lo desregistre. ¿Ok? Vamos a ir despacito. Entonces, voy a crear un método
¿sí? Al igual que lista de sensores, pretendo que sea accedido desde la activity, que le puedo poner activa, activa escucha, por ejemplo, ¿sí? Activa listener, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Bueno, lo que tiene que hacer es poner un listener. Entonces, para crear un listener, lo primero que tengo que poner es instanciar un manager, ¿sí? Para crear el manager, ¿se acuerdan que de getApplication invocaban el método getSystemService y le pasaban la constante de context SensorService, ¿sí? Esto me devolvió un objeto que lo tenía que castear a SensorManager. Estoy repitiendo lo que tenía en el método listar sensores, ¿sí? Porque estos métodos podrían ser invocados por separado, ¿sí? Entonces acá, es más, lo que vamos a probar ahora es desde la activity dejar de llamar a este método lista sensores para llamar el activa y el desactiva escucha. Esto lo casteo a Sensor Manager. Perfecto. En la diapositiva decía que ahora teniendo el manager, ¿sí? Yo puedo apuntar a un sensor en particular, ¿no? Yo puedo poner get sensor list, pasarle de sensor la constante al sensor al que quiero acceder, en lugar de type all, por ejemplo, type accelerometer, pero este método siempre me lo devuelve en una lista, ¿sí? Entonces, lo voy a asignar a mi lista que ya tengo preparada de sensores, ¿ok? Y ahora acá lo que puedo hacer es lo siguiente. Siempre es buena práctica asegurarme de que la lista no esté vacía, ¿sí? Entonces acá lo que puedo hacer es, che, si esa lista de sensores, punto, no sé, eh, no está vacía o el largo de la lista es mayor a 0, significa que me recuperó el sensor, ¿sí? En la lista hay un sensor, que es el acelerómetro. Recuerden que puede suceder que mi dispositivo no tenga algún sensor en particular. Hay ciertos sensores que son básicos y los tienen todos, hay otros que no. Pero entonces, si hay un sensor, si está el sensor, me voy a dar cuenta porque la lista va a tener un largo mayor a 0. Entonces, en la diapositiva decía que para ponerle un listener me tenía que valer del manager, ¿sí? Que así como el manager tiene el método getSensorList, tiene el método registerListener, ¿sí? Este método espera, por un lado, una instancia del listener, por otro lado espera a qué sensor quiero acceder y por otro lado espera la frecuencia, ¿sí? De lectura. Lo que me está faltando acá es, yo tengo que crear una instancia de, de, un, de una clase que implemente Sensor Event Listener, ¿sí? Que es el que va a manejar, es que vas a tener la tarea de qué hacer cuando haya lecturas del sensor. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear esa clase, ¿sí? Le voy a crear como clase interna. Me voy a crear acá una clase, como la voy a usar acá adentro, puede ser tranquilamente privada. Class. Esta clase en la diapositiva no está. Está sugerida. Le podemos llamar maneja eventos. Ahí está. Maneja eventos. Esta tiene que implementar Sensor Event Listener. ¿Sí? Esta interfaz me obliga a que implemente dos métodos en particular. ¿Sí? Fíjense que si hago clic en la lamparita roja me dice implementar métodos. Los dos métodos que tendría que implementar serían el onAccuracyChain y el onSensorChain, ¿sí? De esos dos métodos, el que se va a ejecutar cuando haya una nueva lectura es el onSensorChain, ¿sí? Este método se autoejecuta cuando el sensor provoque un evento, ¿sí? Provoque una nueva lectura. Y me devuelve la información en un objeto SensorEvent, ¿sí? Ese objeto, SensorEvent, es el que vimos recién que tiene esos 4 atributos. Sensor, que es el sensor que provocó el evento, eh, la precisión, el tiempo, y acá está el arreglo, ¿sí? Este es el arreglo de nombre Evaluate, ¿sí? Es un arreglo de flotantes, que si al sensor al que accedí es el acelerómetro, ese arreglo va a tener 3 posiciones, ¿no? Entonces, ese Evaluate, ¿sí? Si yo accedo a la posición 0 de ese arreglo, estaría accediendo
si yo le pongo el listener al acelerómetro, a la velocidad de aceleración sobre el eje X, ¿no? Entonces yo podría hacer esto en una variable float X, guardar ahí la velocidad de aceleración sobre el eje X. Lo mismo podría hacer en una variable Y, pedirle a SensorEvent que acceda al arreglo value a la posición 1, que ahí está la velocidad de aceleración sobre el eje Y, y podría querer acceder, guardar en una variable Z, la velocidad de aceleración que está en el arreglo en la posición 2. ¿Sí? Que corra esto. Entonces, esto, ¿sí? Yo pretendo enviarlo a la vista. ¿Sí? Para no crear otro mutable, voy a usar el mismo mutable, ¿sí? Voy a usar el mismo mutable sensores, ¿sí? SetValue, y lo que espero es un string. Entonces, ¿qué puedo concatenar? Una cadena que diga X, ¿sí? 2 puntos, espacio, y concateno el valor de X. A eso le concateno una cadena con Y 2 puntos, concatenado con el valor de Y, concatenado con una cadena que tenga Z 2 puntos y el valor de Z. ¿Sí? Entonces a la vista estoy mandando algo como esto. Va a decir X 2 puntos, el número, ¿sí? Número flotante, espacio Y 2 puntos, ¿sí? Valor flotante, Z 2 puntos, ¿sí? Y un valor flotante, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va a enviar a la vista. Lo que se va a enviar, se va a setear el mutable, ¿no? Con intención de que la vista, como tiene el observador, lo rescate. Entonces, habiendo creado mi, mi clase que maneja el evento, estoy en condiciones ahora de volver acá y decirle, bueno, yo acá tengo que poner el listener. Bien, lo que voy a hacer primero entonces es crearme eh, como la misma referencia del listener. La voy a usar tanto para registrar el listener como para desregistrarlo. Voy a hacer lo mismo que lo que hice con las variables sensor y la lista de sensores, con Sensor Manager y la lista de sensores. ¿Sí? Me voy a crear también acá un atributo del tipo maneja eventos, que es es una variable del tipo la clase interna que cree, le vamos a llamar maneja, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá, en el método activa escucha, ¿sí? Si está el sensor, lo que voy a decirle a maneja, voy a decirle maneja, va a ser igual a new, maneja eventos, ¿sí? Entonces ahora, para registrar, le escucha al sensor, a este método, registra listener, le voy a pasar esa instancia. El que va a manejar los eventos se llama maneja, el objeto maneja. El objeto maneja es el que tiene estos métodos, ¿sí? De los cuales le puse implementación, le puse código, lógica al onSensorChain para que cuando haya la lectura, obtenga los datos de lectura de cada posición del arreglo, los concatene y se los pase al mutable, ¿sí? Ese es el que va a manejar el evento. Segundo, ¿a qué sensor le querés poner el evento? Y al sensor, ¿sí? Es al acelerómetro. ¿Y cómo le digo acá que al sensor al que le quiero poner el evento es el acelerómetro? ¿En dónde está el acelerómetro referenciado? En sensores, En la lista Cero. sensores, ¿sí? ¿Y en qué posición de esa lista? En cero. En 0. Entonces, sensores.getZero, ¿sí? Entonces ahí estoy accediendo al acelerómetro. A ese le voy a poner este listener. Perfecto. Y acá la frecuencia de lectura, ¿sí? Cada cuánto quiero que haga esas lecturas, ¿no? Entonces, Sensor Manager, acá, Sensor Manager tiene una serie de constantes, como por ejemplo, que establecen la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, Sensor Delay Gain es el de mayor frecuencia, ¿sí? Sensor Delay Gain. Espera que el teclado. Acá. Delay Gain es el de mayor frecuencia. ¿Por qué el nombre Delay Gain? Porque tiene que ver con, si es un juego, si este sensor es para poder manipular un juego, y yo voy a necesitar que las lecturas que se hagan al sensor, ¿sí? Sean
con mayor frecuencia, ¿no? Para poder tener mayor respuesta. Entonces, el método activa escucha lo que va a hacer es accede al manager, a través del manager accede a un sensor, ¿sí? Luego verifico de que en esa lista esté el sensor. Si está el sensor, instancio el listener y lo registro, ¿sí? A través del manager, con el método register listener, le paso una instancia del objeto que va a manejar el evento, a qué sensor y con qué frecuencia de lectura. En la teoría, decía que así como registro, el sensor lo tengo que deregistrar, ¿sí? Entonces, me voy a crear acá método que se va a llamar desactiva escucha, ¿sí? Y lo único que va a hacer este método es del manager, punto, llamar al método unregisterListener y le tengo que pasar la misma instancia del listener, ¿sí? La instancia del listener es maneja, ¿ok? Fíjense que lo instancié una sola vez, ¿sí? Entonces, con esta instancia que creé acá, lo registro, ¿sí? Y con la misma referencia, los deregistro. Por eso es que lo tuve que poner como atributo, ¿sí? Para que cuando llame el desactiva, eh, sea el mismo listener, la misma instancia. Ahora, pregunto, ¿desde dónde llamaré estos métodos? Activa escucha y desactiva escucha. Desde el main. Bien, lo llamaré desde el main activity. Perfecto. Y en el main activity, ¿desde qué métodos convendría llamarlos? ¿Sí? A ver, espere, yo voy a pausar. Bien. Entonces, me estaban diciendo que a estos métodos yo los tendría que llamar desde el activity. Sí, señor, desde el activity. Pero tendría que llamarlo en algún orden, ¿sí? Desde el activity tendría que llamar primero el método activa escucha, ¿sí? Que es el que va a activar el listener y va a empezar a tener lecturas y pasárselas a mutable para mostrarlos en la vista, y después en algún momento llamar el desactiva escucha, ¿sí? Es decir, que esos métodos yo los tendría que llamar acá, en la activity, ¿sí? Yo voy a comentar la llamada a este método lista sensores para probar esto que hicimos ahora. Entonces, yo en la activity lo tendría que llamar a esos métodos, pero que lo llamo acá desde el onCreate, así, mi view model, activa escucha y después mi view model desactiva escucha, así. Debería ser desde el onResume para registrarlo. Debería Sí, ser, me parece, en el onCreate y en el onResume, el activo escucha, y en el onPause y onDestroy, el desactivo. sí, haría una sola llamada, decido en cuál. Si yo lo pongo en el onCreate, a la activa escucha, ¿sí? Sabiendo que el onCreate es el método que se ejecuta la primera vez que se crea la activity y se ejecuta una sola vez en la vida de la activity, ¿sí? Entonces, si lo desactivo, tendría que ser en el método que se ejecuta por última vez en la vida de la activity. ¿Cuál sería? Destroy. Exactamente, el onDestroy. General, override method, onDestroy, ¿sí? Y digo, bueno, recién cuando se destruya la activity, antes de que desaparezca, le digo de mi viewModel, llamo al método desactiva escucha, ¿sí? Si ustedes dicen, no, yo llamaría a la activa escucha en el onResume y lo desactivo en el onPause, perfecto, ¿sí? No hay problema. La activity mientras está abierta y está en pausa, se para. Cuando vuelven a activarla, ¿sí? No, no la cerraron nunca, pero vuelve a estar activa, se ejecuta el onResume y lo vuelve a activar, ¿sí? No habría problema. Yo para no hacer tanto lío, lo puse acá en el onCreate, ¿sí? Entonces digo, mira, ni bien se inicie, se activa el escucha. Y se va a destruir, por lo tanto, en el onDestroy, ¿sí? Porque si la desactivo en el onPause, por ejemplo, y una activity desde la pausa puede volver a la vida, ¿sí? Pero ya va a estar desactivado. No, ¿Qué tendría que pasa si está activarlo. en un segundo plano, profe? Si lo Debería seguir, ejecutó en el onCreate. debería seguir teniendo lecturas, ¿sí? La forma de probarlo, porque al estar en un segundo plano no vas a estar viendo la vista, ¿sí? Entonces, una forma de probar
de si efectivamente, por más que esté en pausa, seguís teniendo lecturas. Por ejemplo, acá en el View Model, en el on Sensor Chain, ¿sí? Dejale todo lo que tenés, pero además ponen un log, ¿sí? Para ir viendo en la consola, ¿sí? Que deberían seguir habiendo lecturas. Entonces ¿Estamos? eso va a depender del uso que le queramos dar nosotros, porque Sí, me señor. imagino que eso sigue consumiendo baterías en segundo plano. Tal cual. Batería, consume batería, ¿por qué? Porque te está consumiendo tiempo de procesamiento, ¿sí? El funcionamiento del sensor. ¿Estamos? Sí, sí, tal cual, tal cual. Profe, Sí, en el main activity, fíjense que eh, la interfaz Sensor-Level Listener, ¿sí? Tiene dos métodos. ¿M? El método onSensorChain es el que se ejecuta cada vez que el sensor lanza un nuevo dato, ¿no? Una nueva medida. El otro, el Equalizing Chain, es cuando hay algún cambio en el sensor, ¿sí? Por eso es que sobreescribimos solamente, o sea, le puse implementación, le pusimos lógica al onSensorChain y el otro lo dejamos vacío, ¿sí? Compraba. Ahora, la idea es que solamente con dos pequeños cambios, en lugar de leer desde el acelerómetro, lean desde el sensor de proximidad, ¿sí? En lugar de leer desde el acelerómetro, lean desde el sensor de proximidad para ver qué valor arroja el sensor de proximidad. Recordando que el sensor de proximidad devuelve un solo valor, ¿sí? Que puede ser la distancia entre el objeto, entre el teléfono y el objeto, o podría ser un valor que indique que está cerca y un valor que indique que está lejos, ¿sí? A ver, ¿qué cambios harían, ¿sí? En el View Model solamente para que acceda al sensor de proximidad? Observen que arriba en el activa evento, en el activa escucha, escucha. le seteó el sensor de proximidad, ¿sí? Y la clase del listener es la misma. Lo que él cambia es que el sensor de proximidad devuelve también en un arreglo, en el mismo arreglo, value, su lectura, ¿no? Pero lo devuelve en un arreglo de una posición, ¿sí? Por eso hizo ese cambio, comentó las demás líneas. Dice, bueno, en la posición 0 supuestamente tiene que estar el valor de lectura del sensor de proximidad y lo muestra, ¿sí? Lo transforma en una cadena y se lo setea al mutable, ¿no? Se habrán dado cuenta que yo, por ejemplo, podría a esta misma clase maneja eventos, ¿sí? Programarla para que sirva como listener para cualquier tipo de sensor, ¿sí? En el onSensorChain, como recibo el objeto, así como recibo los valores de lectura, también recibo el sensor. Entonces yo podría también preguntar ahí, che, si el sensor es el de proximidad, bueno, rescatar solamente el valor de la posición 0 y mostrarlo. Y devolverlo al mutable. Y si no, si es el de acelerómetro, hacer tal cosa, ¿no? Eso también lo podría hacer. ¿Sí? No, probamos primero qué muestra el sensor de proximidad, qué valores arroja. Estamos observando. La forma es acercarle la mano al sensor a la cámara adelante, frontal, y vas a obtener una lectura. Y si no, pone boca abajo sobre el escritorio. Fíjate, cuando lo pones boca abajo, qué valor arroja. Y si lo alejas, si hay un cambio, ¿no? Dice que Escribió, no le anda profe. el sensor, parece, profe. Sí. Ah, A mí podría me hace lo ser, mismo, profe. podría ser. ¿Sí? En algunos casos van a anotar dos valores, o 0
u 8, y en otros casos pueden ser 0 o 15. Siempre es un número 0 indicando que el dispositivo está eh, claro. 5 te devuelve, Damián, cuando está cerca de algo, cuando no, cuando está lejos. Está clavado No, en no hay 5, nada profe. de No se volver. mueve ni pagándole. Y Sí. si lo acercás a algo, lo pones boca abajo, Nada, nada. No hace nada. tiene que haber habido un cambio. A ver, para que yo Me no pasa lo... lo mismo hoy. ¿Qué dice Eduardo? En mi caso creo que no funciona el sensor porque cambié el módulo. Ah, Yo no dije eso, ¿eh? no. Ah, no sé qué dijo Eduardo, pero bueno, ahí, No, yo lo que estaba explicando es que hay que apoyar la mano y se pone en cero. bien, tal cual. Sí, señor. Taparlo, cubrirlo, cubrir toda la zona esa. Y va o sea que en definitiva no nos dice la cantidad de centímetros, como dice ahí la diapositiva, Claro. de distancia entre el teléfono y el objeto, ¿sí? Nos devuelve, como decíamos, dos valores, ¿sí? Eh, indicando, que nos indica si el teléfono está cerca o lejos. Si está cerca, va a devolver 0, y si está lejos de algo, 5, 8 o 15, dependiendo del dispositivo, ¿no? O sea, nos devuelve un valor Puede que existan algunos mayor o distinto de otros 0. dispositivos que sí midan proximidad, digamos, no de modo binario, 0 y Exactamente, 1, sino. Ok. sí. Por eso el arreglo no es de booleano, siempre es de flotante, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Pero para la mayoría de los casos nos sirve a nosotros esto, sí, detectar si está cerca. Bueno, entonces, ¿cómo haría Gabriel, por ejemplo? eh, Supongamos que yo quiero dejar programado que acá, independientemente del sensor que yo elija, ¿sí? Independientemente del sensor que yo elija, el listener sea el mismo, pero quiero que lo maneje de manera diferente. ¿Qué cambio haría en el maneja evento para que si el sensor es el de proximidad o es el de acelerómetro, muestre, si es el acelerómetro, muestre los tres valores de X y Z, y si no, solamente el valor cero? ¿Qué tendría que hacer ahí, Gabriel? Claro, sí. ¿Te acuerdan que dijimos que event tiene el atributo sensor? ¿Sí? Y sensor tiene el método getType. Vieron que tiene el método getTypeString, ¿sí? Y si no, el método getType. El getType te devuelve un entero, un número, ¿sí? Está bien, por eso te sugiere el getType, que es más certero. GetType te sirve en este caso. Bien. Entonces, ese te trae un número. Entonces vos decís, bueno, si es igual a, y ahí usas la constante, ¿ves? Si es igual al número que está guardado en el sensor de proximidad, bien, entonces quiere decir que el sensor que me está dando la lectura es el de proximidad. Entonces ahí, sí, señor. Y ahí podrías ponerlo del mutable también ahí adentro. Perfecto. Y si no, bueno, podrías usar un if o podrías usar un switch, ¿sí? Si no, bueno, supongamos que son los dos únicos sensores que vamos a usar, proximidad o acelerómetro. Bueno, si no es el de proximidad, es el acelerómetro. Porque otro sensor que devuelve solo un solo dato, ¿sí? Es el de presión atmosférica, ¿sí? Los demás devuelven todos por lo menos tres valores, ¿sí? Entonces vos cambias el sensor y el manager está preparado para reaccionar eh, independientemente del sensor que vos pongas. Bien, genial. Es más, vos podrías, se me salió un lío, ¿no? Pero tranquilamente yo podría recorrer la lista, ¿sí? De sensores, ¿sí? Y ejecutar, poner esta línea para el sensor 0, para el sensor 1, para el sensor 2, ¿sí? Si tuviese toda la lista de sensores, ¿sí? Yo podría registrar un listener para cada uno de los sensores que tenga una lista, ¿sí?
podría, tranquilamente. Pero bien, eh, bueno, esto es practicar y fue muy sencillo, esto de sensores. Los temas que hemos tocado, lo único que lo nuevo que hemos aprendido son las clases que están en el API de Java para manejar los sensores, nada más, porque después lo demás ya lo conocemos de Java, ¿no? El tener una clase interna, qué es un listener, ¿ok? Todo lo demás son cosas que conocíamos, ¿ok? Bueno, les comento. Se ha activado en la plataforma un trabajo práctico obligatorio 3, ¿sí? A ver si lo puedes ver, Gaby. Ese práctico cierra el martes de la semana que viene. Es obligatorio y es con el que vamos a ir trabajando mañana, pasado. Así que ustedes traten de ir avanzándolo, cosa que usen las clases para consultas, no usen la clase para hacer el trabajo práctico. Usen la clase para evacuar todas las dudas que les surjan al tratar de hacer el trabajo práctico. Eh, Ahí, cuando comparta Gaby, yo ahí les digo, charlamos sobre el enunciado, ese mismo, sí señor. Sí. Bueno, entonces lo que me pide acá es básicamente desarrollar una aplicación aplicando el patrón MVVM, ¿sí? Esta aplicación va a constar de una activity cuya vista es un menú navegable, ¿sí? Ese menú tiene las opciones cargar, desde donde nosotros vamos a cargar los datos de productos. Los datos de productos que nos interesan son código, descripción y precio, ¿sí? La otra opción del menú es listar, que lo que hará es mostrar en un Recycler View los productos que yo cargue en la vista cargar, ¿no? En el fragment de cargar. Por último, el botón salir, que va a inflar un diálogo que nos va a permitir cerrar la aplicación. ¿Ok? Hasta acá estamos en condiciones de poder cumplir por lo menos con las dos primeros, ¿sí? Lo de diálogo todavía no vimos, si bien está disponible en la plataforma la teoría de diálogos, pero me conformo con que trabajen con la opción cargar y la opción listar, ¿sí? Eh, lo que van a tener que hacer es, para cumplir con la entrega al 100%, es entregar el link al repositorio de GitHub y un video mostrando el funcionamiento de la app que no supere los 3 minutos de duración, ¿sí? ¿Me olvidé del video? No aprobé. ¿Puse el video y no puse el link? No aprobé. ¿Ok? Cuentas claras, conservan la amistad. Así que aprovechen este práctico para sacarse todas las dudas. ¿Mm? Todas las dudas. A medida que lo van terminando, nosotros con los profes vamos a ir haciendo las devoluciones y si sobra tiempo, ¿sí? Al que va terminando les vamos poniendo un desafío. Bueno, mira, agregate un fragment que muestre tal cosa. ¿Sí? Y repasamos con los demás contenidos. Que aprovechen, vuelvo a repetir, las clases de mañana, jueves y del viernes para sacarse dudas más que nada. Traten de ir avanzando el práctico en su casa, ¿sí? Bueno, están en su casa. No en clase, a eso me refiero.